bienvenida y mucho gusto. Si ya no hay nadie más, vamos a empezar porque ya son las 8:30 y el tiempo es oro. Y pues una vez más yo les doy la bienvenida a este curso. Espero que podamos aprender juntos. Yo acabo de terminar mi seminario, mi instituto este semestre apenas, o sea, el que acabó, que fue mayo. Yo terminé mi instituto de 4 años, entonces tengo esto un poquito fresquecito, me he podido preparar, he podido asesorarme un poquito más y he aprendido bastante ahora dando la clase. Y bueno, formando la clase y todo eso. Entonces, pues espero que aprendamos juntos y también que ustedes participen. Les voy a compartir pantalla para, para compartirles una presentación. Yo les animo que tengan a la mano, obviamente, su libreta. Tengan su libreta bien a la mano. Va a ser necesaria. Y pues su Biblia yo me voy a estar basando en la Reina Valera. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir pantalla, nada más déjenme checar aquí en mi compu. Ok, creo que ya está. Les voy a compartir una presentación. Hoy vamos a ver la introducción a las epístolas y Efesios. Entonces, quiero que poder abarcar todo. Es mucha información, la verdad, pero pues todo es súper importante. No sé si me puedan indicar con su dedo hacia arriba si ven la pantalla, si ven la presentación. ¿Sí? Ok, pues la materia es epístolas carcelarias. Y yo le puse como un pequeño título, ¿verdad? Aprendiendo a sufrir. Algo que las epístolas carcelarias nos enseñan por el contexto en el que se escribieron es acerca de nuestra esperanza como cristianos, y el sufrimiento también nos enseña bastante y nos enseña también mucho acerca de la doctrina de la salvación, todo esto. Entonces, yo le puse como subtítulo, ¿no? Aprendiendo a sufrir, y creo que es muy clave esta materia para el tiempo en el que estamos viviendo, que no son tiempos fáciles, no son tiempos sencillos, ¿verdad? Pero Dios a través de su palabra nos dice cómo poder enfrentar, ¿verdad? No estamos indefensos, no estamos sin armas. Dios en su palabra nos ha dicho cómo poder pasar los tiempos en los que estamos viviendo. Y en esta materia vamos a hablar mucho, mucho acerca de eso. Entonces, bueno, el objetivo, ay, no me deja ver. El objetivo es conocer a través del estudio de cada epístola el mensaje que Dios dio para ese tiempo a la iglesia, pero también el mensaje que nos quiere dar hoy. La evaluación va a constar de, quiero aplicar 4 exámenes, uno de cada epístola. Ahorita les voy a decir qué epístolas son. Y cada que terminemos de ver cada epístola, quiero hacer un pequeño examen. Entonces, es muy importante que ustedes estén anotando la información que yo les paso por aquí, porque pues es del material y todo eso va a venir en el examen. La asistencia va a ser del 10%, la participación el 15%. Es muy importante, yo quiero escucharlos, yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan, ¿verdad? Y las tareas 35%. La tarea semanal, o sea, de cajón, va a ser leer el capítulo que nos toque estudiar la siguiente semana. Por ejemplo, hoy vamos a ver Efesios 1, entonces la siguiente semana ustedes tienen que leer Efesios 2 pues a detenimiento. Y cada semana pues yo les voy a mandar diferentes tareas también, ¿verdad? Específicas. Ahora, ¿cuáles son las epístolas carcelarias? ¿Qué vamos a estar abarcando ahorita? O sea, de aquí a diciembre. Es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Ok? Son esas 3. Vamos a verlas en el orden de Efesios primero, luego, o sea, Colosenses, luego Filipenses y al final Filemón. Y esas epístolas, pues como su nombre se dice, ¿verdad? Todas
son, o sea, según los estudiosos, ¿verdad? Son escritas por el apóstol Pablo. Obviamente hay sellos específicos que nos dicen que Pablo lo escribió y pues las escribió desde la cárcel. Y quiero, esa es bueno, Pepe, lo que pasa es que yo no puedo tener mucho control ahorita de la pantalla, entonces, por ejemplo, no sé si tú puedas hacer que la pantalla, o sea, los alumnos queden como en un cuadrito, porque como me tapa la pantalla no puedo verla, pero yo no puedo mover mi mouse. No sé si tú puedes hacerlo, porque no me No, deja, no se puede. ¿no? Ok, no te preocupes. Aquí lo tengo en unas hojitas también. Demetrio dijo acerca de las epístolas, dice, cada uno revela su propia alma en sus cartas. En cualquier otro género se puede discernir el carácter del escritor, pero en ninguno tan claramente como en las epístolas, ¿verdad? Como lo que Pablo escribió. Y es por eso, por las epístolas, que tú y yo conocemos o podemos conocer cómo era Pablo, porque sus escritos, ¿verdad? Revelaban lo que había en su mente, había en su corazón, había en su alma, a través de todo lo que él vivió, ¿verdad? Dice, es precisamente porque disponemos de tantas cartas suyas, por lo que nos parece que conocemos también a Pablo. En estos tiempos se podría traducir al Facebook, ¿verdad? O a nuestras redes sociales. ¿Cómo puedes conocer a una persona? Siguiéndolo en sus redes sociales. Si es una persona activa, que constantemente está registrando su actividad, está registrando sus pensamientos, está registrando sus deseos, tú vas a poder conocer a esta persona, ¿no? En los tiempos pues de Pablo eran a través de las cartas y es por eso que podemos conocer el carácter, el temperamento incluso de Pablo. En ellas abría su mente y su corazón a los que tanto amaba. En ellas aún ahora podemos percibir su gran inteligencia enfrentándose con los problemas de la iglesia primitiva y sentimos su gran corazón latiendo de amor por los hombres, aún por los descarriados y equivocados. Y no solo en estas epístolas podemos conocerlo, no solo en las epístolas carcelarias, sino en algunas pastorales que él escribió, ¿verdad? En generales que él también escribió. Tú y yo podemos conocer lo que había en su corazón. Pero bueno, nos vamos a enfocar hoy y las siguientes semanas en el libro de Efesios. Y vamos a la introducción de Efesios. ¿Están listos? Ahí anoten todo lo que sea necesario. Si voy muy rápido, pueden decirme, pero espero que puedan ser bien los tiempos. Lugar y fecha en el que se escribió Efesios. El lugar era pues la cárcel y Pablo estaba en Roma, encarcelado en Roma, y es alrededor del 61 al 64 después de Cristo. Ahí me faltó ponerle que hay un rango de 3 años, 61 al 64 después de Cristo. Ahora hablemos un poquito de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una de las grandes ciudades del Asia Menor, era una capital romana, centro de adoración de la diosa Diana y un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial. Estas cosas nos enseñan tres áreas en las que Éfeso era muy importante. Número uno, pues en lo político, ¿verdad? Dice que era una capital romana, o sea, políticamente estaba muy bien situada. Número dos, religiosamente, dice el centro de adoración de la diosa Diana. Ahí se reunían para adorar a la diosa Diana, ¿no? O sea, no sé, puede ser equivalente ahorita al Vaticano, ¿no? O sea, en cuanto a la religión católica. Pero en ese tiempo, Éfeso era una ciudad muy importante en el área religiosa. Y por último, en el área comercial o económica, que dice que era un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial. Ahora, el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La gente visitaba mucho Éfeso, era una ciudad, podríamos decir, turística, ¿verdad? Y ese templo se guardaba celosamente la adoración a esta diosa. Eran muy apasionados con este asunto de la diosa Diana.
Éfeso era la principal ciudad de esa área, de modo que no sorprende que Pablo se haya quedado allí 3 años. 3 años Pablo decidió estar en esta ciudad y pasar ahí tanto tiempo. Y era una ciudad pues que Pablo conocía, o sea, era una iglesia que Pablo conocía. Y ahí les puse un mapita porque Éfeso era una ciudad estratégica. Éfeso era la principal ciudad de esa área. Entonces, Pablo, como todo un visionario, porque podemos reconocer que Pablo en la obra de Dios fue un visionario, él era muy estratégico y sabía a dónde ir, ¿no? Y él escogió Éfeso, ¿verdad? Para estar ahí, para sembrar ahí en su tercer viaje misionero. Eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. En su tercer viaje, en el segundo, él fue brevemente, o sea, fue de visita, ¿no? Y yo creo que ahí, cuando él fue en su segundo viaje misionero, como que él dijo, ok, esta ciudad me interesa, esta ciudad es importante y tiene la necesidad de que escuchen el evangelio, tiene la necesidad de que, pues de que venga el evangelio aquí y libere de la idolatría, libere de tantas cosas que pueden haber. Y en el tercer viaje misionero, él regresa para quedarse ahí 3 años. Su ministerio tuvo un tremendo efecto en la ciudad. Los que practicaban la brujería se convirtieron a Cristo y quemaron sus libros de conjuros mágicos. Se ganaron muchos para la adoración al Dios vivo. El tiempo que Pablo invirtió en Éfeso fue bueno, fue fructífero y tuvo un efecto que pudo, pues sí que pudo trascender. Ay, perdón, aquí estaba esto. Aquí está pues el escrito acerca del tercer viaje, de los 3 años, y pueden notar como referencia a Hechos 20:31, ahí viene pues la historia, ¿no? De cómo llegó a Éfeso. Detrás de Éfeso, ¿qué hay? Pues está Hechos 20. Hechos 18 también lo tenemos como referencia. Y hablemos un poquito acerca de la carta a los Efesios. Se le conoce como la reina de las epístolas. La reina de las epístolas. También se le conoce como la carta más excelente. Comentaristas hablan acerca de esta carta como una carta excelente, la más excelente. Dice, es un hecho reconocido por todos que la carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la iglesia cristiana. Devocional y teológica. Esta carta es muy rica en doctrina, es muy rica en principios, es muy rica en teología y vamos a estarlo viendo en cada capítulo. Dice, es que como no veo, pero Perdón, sí, Dani, ¿era carta devocional y qué? Que tiene contenido devocional y teológico. Gracias. De nada, ya me fui para atrás. Y la de la iglesia, si no la puedes poner, Dani, por favor. Sí, claro. Espérenme. Ahí está. Si quieren, les doy tiempo para que anoten. Sí, por favor. Ahí me dicen cuando ya hayan anotado. Pueden resumir, por ejemplo, lo más importante de esta diapositiva es el tiempo, o sea, es el viaje misionero, que fue el tercer viaje misionero, y el tiempo que estuvo en la iglesia. O sea, pueden resumir como lo más importante, no necesariamente pues todo, ¿verdad? Porque a veces es mucho texto. Pero aquí dice que es su segundo viaje. Sí, o sea, visitó brevemente, o sea, la primera vez que fue a Éfeso fue en el segundo viaje y fue un tiempo breve, pero el tiempo más significativo de Pablo en Éfeso fue en su tercer viaje, que estuvo 3 años. Como que en el segundo viaje Pablo dijo, de aquí soy,
y voy a regresar, ¿no? Para hacer obra aquí porque Dios quiere hacer algo en este lugar de una manera estratégica en muchos sentidos. ¿Están listos? Sí, gracias. Ahora sigue la reina de las epístolas. Sí, la reina de las epístolas. ¿Están listos? Ok. Coleridge dijo acerca de Efesios, Efesios es la composición humana más divina. Me encanta esa frase, no sé a ti, pero a mí me encanta. Efesios es la composición humana, o sea, escrito por un hombre, literalmente, ¿no? O sea, por Pablo, es la composición humana más divina. Es muy, muy profundo la carta a los Efesios, la epístola de los Efesios es muy, muy profunda, tiene mucho acerca de Dios, de la deidad, pero también acerca del hombre. Eso es solo una embarradita, solo es una introducción a lo que vamos a ver. Todavía ni siquiera nos hemos metido pues a la Biblia, ¿no? Como tal. Ok, semejanza de Efesios y Colosenses. Vamos a notar que hay varias semejanzas, varias cosas que son parecidas y es por eso que no vamos a seguir el orden de Efesios, Filipenses, sino Efesios y Colosenses, porque tienen semejanzas que son muy importantes. Número uno, tienen el mismo portador, que fue Tíquico. Él fue el mismo que llevó las cartas a ambos lugares. Es el mismo mensajero, por así decirlo, ¿no? En el contenido también es muy parecido. En ambas cartas podemos encontrar 55 versículos exactamente iguales. 55 versículos en epístolas tan chicas, o bueno, o sea, son no, comparado a otros libros de la Biblia, pero hay tanta semejanza entre estos dos. Y dice aquí, como mantenía Coleridge, Colosenses es lo que rebosó, a ver, sí, Colosenses es lo que podríamos llamar lo que rebosó de Efesios, o que Efesios es una versión más extensa de Colosenses. O sea, por la similitud que tienen. Efesios es un poco más grande, es un poco más extenso, pero realmente son muy similares. ¿Están listos? Sí. Efesios también era una carta, era una carta circular. ¿A qué se refiere esto? Que aquí surge una pregunta. ¿Eran los efesios originalmente los destinatarios que Pablo tenía en mente? Eso es lo que muchos comentaristas se han preguntado. O sea, ¿eran los efesios originalmente a los que iba esta carta? Y muchos dicen esto porque Pablo, algo que se distingue de Pablo es que hablaba a las iglesias de una forma personal. Lo podemos ver mucho con Corintios. Trató temas bien específicos acerca de esta iglesia y lo podemos ver desde ahora, ¿no? En estas cartas. Y algo que muchos se preguntaban era, ¿por qué si en la mente y en el corazón de Pablo originalmente estaban los efesios, ¿por qué no habló mucho de ellos? Si estuvo 3 años, ¿por qué no fue una carta más personal? Y desde el primer versículo, primer versículo, ahí se menciona que iba para los efesios. O sea, sí eran para los efesios, pero la visión de Pablo era que fuera una carta que circulara a las demás iglesias que estaban alrededor. Como ya lo vimos, Efesios era una ciudad estratégica, donde estaba cerca de las demás iglesias, cerca de las demás provincias. Entonces, el propósito era que no era solo para una iglesia en específica, sino para que se regara a las demás iglesias a las que Pablo escribió, ¿verdad? Y me gustaría leer Colosenses 4:16.
Si quieren yo lo busco y lo leo mientras ustedes escriben. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se las lean a la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la lean también a otros o a ustedes. O sea, era una carta que se iba rondando, ¿no? Que se iba a rolar por las demás iglesias y no específicamente en Éfeso. ¿Están listos? Sí. Ok, ¿cuál es el propósito de la carta? A diferencia de otras cartas donde trataba alguna situación específica, alguna controversia, algún problema, como por ejemplo en Corintios, ¿no? O sea, Corintios es muy, muy claro cómo Pablo estaba arreglando muchos asuntos que tenían como iglesia. A diferencia de Corintios, Efesios fue para instruir a la iglesia acerca de los privilegios y responsabilidades de los que formaban parte del cuerpo de Cristo. Era más como una escuela, como un libro, como una enseñanza. Era para instruir. También abordar el tema de la unidad de toda la humanidad. Ay, es que no veo. No veo por qué me tapa. Dice, sí, ya. Que fue enviada a todas las iglesias de Oriente para decirles que la unidad de toda la humanidad, de toda la creación, no se podía encontrar nunca sino en Cristo. Y también para hablarles de la suprema tarea de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La de ser el instrumento de Cristo para la reconciliación universal del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Este era el propósito de la carta. Instruir acerca de los privilegios y responsabilidades, abordar el tema de la unidad. Vamos a hablar mucho en Efesios acerca de la unidad entre judíos, gentiles, la misma iglesia y de la suprema tarea que tiene la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué a Dios se le ocurrió la idea de la iglesia, verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo en este curso. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere, es que no. Que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay otra parte en la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida cristiana práctica sea superior. Algo que Efesios nos va a enseñar mucho es el equilibrio entre la doctrina y el vivir una vida práctica. Porque ambos extremos, o sea, una sin la otra, la iglesia es afectada. Demasiada doctrina sin práctica, pues es infructuoso y podemos caer en el legalismo. Pero sin doctrina y con mucha práctica, sin doctrina, o sea, la práctica sin fundamentos, la práctica sin principios, puede causar muchos problemas, porque no hay instrucción, no hay visión, no hay principios, no hay cimientos en los cuales nosotros basamos la práctica. Entonces, Efesios nos va a enseñar este equilibrio tan especial, tan increíble. Los dos enfoques de la epístola, y seguimos hablando de lo mismo. Efesios equilibra la doctrina y el deber. La doctrina y el deber. Primero, Pablo nos recuerda de lo que Dios ha hecho por nosotros, luego nos dice lo que debemos hacer por Él en respuesta a su misericordia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nosotros como iglesia debemos de responder a su amor, a la misericordia que Él ha extendido a nosotros? Demasiados cristianos viven en los capítulos 1 y 3, que es doctrina, y estudian las doctrinas, pero no avanzan a los capítulos 4 al 6 para poner en práctica los deberes. Tú tienes que procurar ser un cristiano, ser un hijo de Dios que vive en un sano equilibrio de la verdad y de la gracia. Jesús fue el ejemplo claro de esto. Él fue un hombre que vivió con esto muy en claro, con un equilibrio perfecto entre la gracia y la verdad. Visión local y universal de la iglesia. Efesios nos enseña y nos plantea estas dos perspectivas
ambas muy importantes de la iglesia. La local, o sea, por ejemplo, los que están en Aguaíba, Madero, los que están en Aguaíba, Veracruz, los que estamos en Ágape, esa es nuestra visión local, pero hay una visión que no debemos de perder en cuenta, que es la visión universal de la iglesia, que somos un cuerpo. Y aquí yo escribí, Pablo presenta a la iglesia de Cristo de estas dos formas. La presenta en un panorama, ¿verdad? En un panorama amplio, como un movimiento que mantiene su perfecta unidad, no importando las fronteras, los idiomas y las razas. Esto es lo increíble de la iglesia que Jesús, que el Espíritu Santo fundaron, que no hay fronteras, que no hay razas, que no hay idiomas, ¿verdad? Hay una perfecta unidad. Pero también presenta la importancia de una comunidad local donde se llevan a cabo los deberes de la fe, y es un espacio en el contexto local, o sea, en San Luis Potosí, en Tampico, en Veracruz, para administrar los recursos espirituales y discipular a las personas mediante la gracia y la comunión con el Espíritu Santo. Y Efesios, a Pablo a través de esta carta nos muestra mucho esto. Y es tan increíble que como iglesia local tengamos estas perspectivas de la importancia de lo que es el estar juntos, el tener un contexto cercano, un contexto local, pero también no perder de cuenta que hay mucho más. Hay mucho más. Y es tan increíble, por ejemplo, hace tiempo fuimos a Estados Unidos con una familia, fuimos con una familia de nuestra iglesia, y fuimos a pasar Navidad allá, y recuerdo que fuimos y pues ellos también son cristianos, ¿no? La familia de allá. Y ellos tenían unos amigos, a ver si no lo revuelvo, tenían unos amigos que pues son de la iglesia y todo, y ellos justamente iban a salir a otro lugar. Entonces dijeron, oigan, ¿por qué no les prestamos nuestra casa? O sea, gente que no conocía a mi familia, nosotros no los conocíamos a ellos, y nos abrieron las puertas de su casa, nos hospedaron como si nos conociéramos de toda la vida, súper buena onda, súper amables, súper generosos. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esto, no? Si no nos conocemos, pero hay un lazo espiritual tan padre, tan profundo, que no hay fronteras para la familia de Dios. No hay fronteras para el cuerpo de Cristo. No hay fronteras para la iglesia en todo el mundo. Somos hermanos, y es muy padre poder saber eso, que tienes familia espiritual en cada país del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora sí, vamos a la Biblia. Efesios capítulo 1. Vamos a leer, bueno, me gustaría que leyéramos la Biblia. Por esta ocasión, por esta clase, como ustedes no han leído, pues tenemos que leer a fuerza todo el capítulo para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, yo voy a leerlo en la Reina Valera, y pues sígueme ahí con tu Biblia y vamos a meternos en esto, ¿no? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo parte por parte para que no sea tan pesado. Primero tenemos el saludo, que lo acabo de leer, que es Efesios 1, del 1 al 2. Tenemos el saludo de Pablo. En su saludo, Pablo quería dejar claro 3 cosas. Número 1, que pertenecía a Cristo. Dice el versículo 1, apóstol de Jesucristo. El de nos muestra pertenencia. Número 2, que Jesucristo le había enviado. Pablo quería dejar en claro que él no se mandaba solo, ¿verdad? Sino que él era un enviado de Dios. La palabra apóstolos procede del verbo apostelein, que quiere decir enviar, que es la palabra griega apóstolos, y es enviado de Dios. Mucho de nuestro ministerio, hermanos, depende de esto, o nos define esto.
Pepe lo decía al principio, ¿no? O sea, Dios escoge, Dios hace la obra, y yo no sé cómo tú te quieras presentar a otros, ¿verdad? A veces, no, pues mi nombre es Dani, y podemos presentar todas nuestras cartas, ¿no? O sea, yo he hecho esto, yo he cursado estos cursos, y podemos presentar muchas cosas, ¿no? O sea, acerca de quiénes somos, pero lo más importante, nuestra presentación deben ser estas, deben ser como las de Pablo. Primero, que pertenecemos a Jesucristo. Amén. Él nos compró con su sangre y nosotros somos de Él, somos de su propiedad. No nos manejamos solos. Número 2, que Él nos ha enviado. Yo no quiero presentarme de ninguna otra forma, más que yo estar segura que Él es quien me ha enviado. Que yo no me he puesto en lugares, que yo no me he puesto en posiciones, porque cuando Él te envía, vamos al siguiente punto, todo el poder que tienes es delegado. Y Pablo estaba diciendo esto, todo el poder que yo tengo es delegado. Yo soy un mayordomo de lo que Dios me da. No soy dueño, yo no soy la fuente del poder. No soy la fuente del poder para que alguien se convierta. No soy la fuente del poder para que alguien llegue a los pies de Cristo. No soy la fuente de poder para que los pecados de alguien sean perdonados. Yo no, ni tú, ¿verdad? Pero Dios sí lo es. Y Dios nos da su Espíritu Santo para hacer la obra. Y todo poder es delegado. Gracia y paz, dice en el versículo 2, gracia y paz. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la gracia. Dice, describe siempre un regalo, y un regalo que le habría sido imposible a una persona el procurarse y que nunca habría podido ganar o merecer de ninguna manera. Siempre que mencionamos la palabra gracia, debemos pensar en la absoluta amabilidad de la vida cristiana y la absoluta generosidad inmerecida del corazón de Dios. Y este saludo, gracia y paz, es muy significativo en las cartas de Pablo, como una de sus firmas. Gracia y paz a vosotros. Y si están listos, paso a lo que es paz. Paz en la Biblia no es nunca una palabra puramente negativa. O sea, no quiere decir de que va a haber ausencia de problemas, no quiere decir que va a haber ausencia de guerra, ausencia de dolor, ausencia de cualquier cosa que nos pueda quitar la paz. Shalom, que es el vocablo hebreo de paz, quiere decir que todo contribuye al bien supremo de una persona. La paz cristiana es algo totalmente independiente de las circunstancias exteriores. Nuestra paz como hijos de Dios no depende en lo que pasa a nuestro alrededor. No debería de depender, porque eso entonces no es paz. Eso sería tranquilidad. Pero la paz de la que Dios nos está hablando no depende de eso. Y me encanta la última frase, en su voluntad está nuestra paz. En la voluntad de Dios está nuestra paz. Aun cuando eso no nos gusta, aun cuando la voluntad de Dios puede dolernos. Por ejemplo, yo les quiero compartir algo que estamos pasando en nuestra iglesia, en San Luis, que estamos miércoles. El lunes nos llega la noticia de que falleció un hombre de la iglesia que se llama Efraín Sánchez. Y él sirvió en la iglesia a tiempo completo alrededor de 26 años, junto con mis suegros, junto con Arturo y Patti, que son los pastores principales. Él era el copastor de la iglesia, ¿no? Y ha sido un golpe muy duro como iglesia, un golpe muy duro como familia. El pensar que él ya no está, pues sí, la noticia de su muerte fue para la iglesia muy doloroso, ¿no? Y uno pues se pone a pensar, ¿qué onda con esto, Señor? O sea, ¿cómo vamos a pasar esto como iglesia? Y cómo voy a experimentar la paz, ¿no? En medio de una pérdida, en medio de un dolor, en medio de un duelo. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿O dónde está la paz? ¿Dónde está la alegría? Pero es cuando tú vas delante de Dios y no entiendes lo que está pasando, no entiendes por qué pasan las cosas, pero hay una paz que, como dice su palabra, una paz
que sobrepasa el entendimiento, que hace que tú estés tranquilo, ¿no? Y que digas, ok, o sea, todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque esta es la voluntad de Dios. Y en ningún momento a Dios se le ha salido de control. Ni el coronavirus, ni ninguna otra cosa a Dios se le ha salido de control. Su voluntad sigue cumpliéndose, su voluntad sigue siendo ejecutada en el mundo, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, y en su voluntad está nuestra paz, en que Él no ha perdido el control. Amén. Ya estoy aquí predicando, perdónenme. Vamos a lo que sigue. Bueno, vamos a leer los siguientes versículos, desde el versículo 3 al versículo 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A continuación, ¿verdad? En los siguientes versículos vamos a ver muy clara la Trinidad. Y Pablo dice que cada persona de la Trinidad estuvo activa en la redención de la humanidad. O sea, las tres personas de la deidad hicieron algo para que tú y yo tuviéramos la redención de nuestros pecados. Y Efesios capítulo 1 nos lo dice de una manera muy clara. Primero, las bendiciones del Padre, que es lo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer. Inciso A, nos ha escogido. Esa es la maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que no podemos explicar por completo, pero que la podemos disfrutar a plenitud. No sé si alguien, no los veo a todos, pero no sé si han escuchado acerca de la doctrina de la predestinación. No los veo a todos, solo veo a 4, pero si alguien ha escuchado, que prenda su micro y que me diga que sí. La doctrina de la predestinación. Si no, el silencio Dios me lo nos dirá. tiene Entonces ¿Perdón, Angie? sí, como doctrina, digo, como predestinación, no sería, o que se puede considerar como una doctrina, una predestinación. Sí, hay una doctrina, le llaman la doctrina de la predestinación. ¿Tú ibas a decir algo, Angie? No sé si tú has escuchado algo. que somos escogidos, ¿no? Desde, o sea, que todos somos llamados, pero somos pocos escogidos, ¿no? ¿Es eso, creo? Sí, No. sí, es por ahí. Ajá, Que la, que la salvación se da y ya no se pierde. sí, sí, eso. O sea, va muy unido a lo que dice Angie y a lo que dice Fer. La doctrina de la predestinación, o pues sí, la creencia de la predestinación, es que Dios, desde antes, Él ya sabe quién va a ir al cielo, o sea, Él ha decidido quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Ya está. O sea, ya está eso. Y también se le conoce como el calvinismo, o sea, tiene parte del calvinismo también, que creen esto, ¿no? O sea, que ya ya está dicho y hecho, por ejemplo, no sé, tenemos a Pedrito y Anita, ¿no? O sea, nombres al azar. Entonces, antes de que nacieran Pedrito y Anita, Dios decidió que Pedrito se iba a salvar y que Anita no se iba a salvar. Y ya, o sea, Anita ya no puede hacer nada para salvarse porque ya está predestinada a no ser salva. ¿Y qué dije, Pedrito? Pablito, Pedrito ya está también destinado a ir al cielo, ya está, ya está. Y él va a ir al cielo, va a conocer a Dios y así. Hay algunos problemas con esta creencia, ¿verdad? Y cuando yo vi esta materia lo debatíamos mucho con los compañeros, con todo esto, porque la Biblia dice, nos acabamos de leer en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. O sea, la Biblia menciona la palabra predestinar, pero vamos a estar viendo acerca de esto, ¿no? O sea, a qué se refiere esto. Pero el primer punto es que Él nos ha escogido.
No podemos entender por completo cómo funciona, pero sí podemos disfrutar de eso. Y sí podemos también, vamos a llegar a una conclusión juntos acerca de esto y conforme también lo que la Biblia nos enseña. Pero lo primero es que la bendición del Padre, o sea, lo que Dios hizo en la redención es que nos ha escogido. Número 2, nos ha adoptado. Él como el Padre, como Dios Padre, nos ha dado el acceso para poder ser sus hijos, para poder ser llamados sus hijos. Y aquí hay algo muy importante, dice, Dios nos elige para ser santos. La palabra predestinación también podemos utilizarla o enfocarla a prediseño. Hemos sido prediseñados. ¿Para qué? Fuimos creados para ser santos. Todos fuimos creados para ser santos. Yo en lo personal no creo que Dios desde antes Él elija, ¿no? Y Él como que diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Yo no creo que eso pase. Yo lo que creo es que todos hemos sido diseñados para ser santos, para estar en un proceso de santificación. Hemos sido diseñados para amar a Dios, hemos sido diseñados para glorificar a Dios. O sea, todos hemos sido diseñados para eso. Pero cada uno decide si se somete a ese diseño. Todos. Ahora, ¿qué pasa cuando algo para lo que fue diseñado no se usa para eso? Pues va a ser afectado. Cualquier artefacto que es usado para otra cosa que no es su diseño, va a ser afectado de alguna manera, ¿verdad? Y es lo mismo con el ser humano. Fuimos diseñados para amar a Dios. ¿Qué pasa con nuestro mundo que no vive eso? Está siendo afectado. Es afectado de muchas maneras, ¿verdad? Y hemos sido diseñados para ser santos, para estar con Él. Para eso Dios nos adopta, para eso Dios nos diseñó, para eso Dios crea al hombre, para tener a alguien con quien relacionarse y también que el ser humano pueda glorificar a Dios. Número 3, nos ha aceptado. En nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero en Cristo nos hizo aceptos. Con el pecado, ¿verdad? Con el pecado que cometemos y que toda la humanidad comete, pues obviamente es una falla, es una falta delante de Dios. Y Él es el ofendido, ¿no? Dios Padre, por así decirlo, es quien recibe la ofensa por el pecado. Y es Él también quien nos acepta por medio de Jesús. No por nuestras buenas obras, no porque vayamos al instituto bíblico, no porque vayamos todos los domingos a la iglesia, no porque hagamos nada, sino por la obra que Jesús hizo, es porque somos aceptados. Y ahí vamos a eso, bendiciones del Hijo o acciones que el Hijo tuvo en la redención. Y vamos a leer versículos 7 al 12. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, Jesús, Dios Hijo, nos ha redimido. Al dar su vida en la cruz, Él nos compró. El ser hijos de Dios no vino gratis, ¿verdad? O sea, no, lo que vimos cerca del Padre, ¿no? De que nos adopta, de que nos acepta, no vino solo porque a Él le plació. Hubo un precio. Y ese fue el que Jesús, hecho hombre, o sea, el Hijo hecho hombre, vino y pagó por nosotros el rescate que se necesitaba para nuestra redención, para que volviéramos a Dios, era su sangre. Entonces, el Hijo nos ha redimido, nos ha perdonado, o sea, ha quitado, dice la palabra perdonar literalmente significa dejar lejos o echar lejos, creo que dice, es que no veo esa parte.
Dice, ¿qué dice? A ver, ayúdenme. Dice, ah, caray. ¿En cuál? ¿Cuál? ¿La C? Enviar, En perdonado, dice La la C. palabra enviar lejos. La B, enviar el que lejos. nos ha perdonado. Sí, Súper, la es que palabra perdonar literalmente significa enviar lejos. enviar lejos. Gracias, es que no veo esa última palabra. Y número 3, nos ha revelado la voluntad de Dios. Dice, en Cristo somos parte del eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Este mundo presente está destrozándose con guerras, contiendas y pecado, pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo. Nosotros somos parte de eso que Dios va a hacer cuando Él venga y traiga nuevo cielo, nueva tierra, vamos a ser parte de ese propósito que Él tiene de reunir todas las cosas en Él. ¿Están listos? ¿Puedo seguir? Sí. ¿O me espero? Parte del Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que llevamos? Sí, nomás quería ver si estaba de acuerdo a lo que pensaba yo, que se pudiera resumir los 3 Ajá. puntos que he visto ahorita, va de escogidos, adoptados y aceptados. Escogidos, pues creo que por ejemplo la agenda de hoy nos hablaba en Romanos 11:11 y de hoy, perdón, era Romanos 11:25. Sí. Y que primero pues no lo fue, ahora sí que sabemos que el pueblo escogido pues fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Y hablaba también de que pues, ellos, o sea, que cayeron en su obediencia para nosotros ser adoptados, que prácticamente ellos eran escogidos, ¿verdad? Y nosotros fuimos adoptados gracias a la desobediencia de ellos, y pues Así aceptados es. por medio de Jesús, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, sí, bueno, de hecho más adelante vamos a hablar acerca de los judíos y de los gentiles. Al parecer adelante viene un poquito también acerca de eso. Porque siempre Pablo dice, ¿no? O sea, primero a los judíos y también a los gentiles, ¿no? O sea, pero como los judíos sí obviamente tenían una, no preferencia, ¿no? Pero sí como derecho de ser el pueblo de Dios, pues ellos supieron de las promesas incluso de Jesús desde antes, ¿no? Y ahora, pues obviamente los gentiles, que también somos nosotros, somos unidos a todo esto, ¿no? O sea, somos parte, Dios nos ha hecho parte de esto, pero sí como pueblo de Dios, pues Israel iba primero en eso, ¿no? Pero no por otra cosa, sino porque ellos habían recibido la promesa, ¿no? Pero Jesús hace este pueblo, ¿no? O sea, de gentiles y de judíos, como uno solo, y vamos a ver acerca mucho de la unidad. No sé si alguien tenga un comentario o alguna pregunta. Perdón que me esté yendo rápido, pero quisiera así terminar, ver si puedo terminar en Efesios 1. Pero no sé si alguien tenga algún comentario o una pregunta, pues puede hacerla con toda confianza. ¿No? Creo que vamos bien. Muy bien, vamos adelante. Ay, perdón, me salté una, me acabo de dar cuenta. Acá. Ay, ya me fui muy atrás. Creo que faltaba una del hijo. Ahí va. Nos ha hecho parte de una herencia, era lo que platicábamos. Nos ha hecho parte de una herencia. Ok, bendiciones del Espíritu Santo. Vamos a leer 13 y 14. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esa es de mis partes favoritas acerca de Efesios 1, acerca del Espíritu Santo. Dice, nos ha sellado, es el primer punto. Él nos ha sellado. El pecador oye la palabra de verdad, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre. El sello es una marca, ¿verdad?, de que pertenecemos a Él, habiendo creído en Él. Es la primera parte, ¿no? Habiendo oído primero la palabra, porque por el oír viene el creer,
confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado. También se podría traducir como creíste en Él porque el Espíritu entra en el corazón en el instante que el pecador confía en Cristo. A veces, obviamente, el Espíritu tiene diferentes formas de manifestarse. No sé, personas que a veces se pueden caer o que no sé, están orando por alguien y empieza a hablar en lenguas o empieza a temblar. No sé, hay muchas cosas que pueden pasar cuando hay una visitación del Espíritu Santo. Y tal vez tú te puedes preguntar, oye, Dani, ¿y siempre tiene que ser así? O sea, ¿siempre tiene que haber una manifestación física, visible, para saber que alguien recibió al Espíritu Santo? No sé, estoy orando por alguien y estoy orando por 10 personas y de 10 personas, 7 se cayeron y 3 no se cayeron. ¿Qué onda con esos 3? ¿Recibieron al Espíritu Santo o no lo recibieron? No importa, o bueno, no es tan relevante quién se cae o quién no se cae, sino cómo se van a levantar y cómo van a vivir su vida. Eso es lo importante. ¿Cuáles van a ser sus frutos, sus acciones, sus actitudes? ¿Cómo van a vivir su vida diaria? Ahí es cuando tú ves que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo. Y basta con creer en Él, basta con creer que Él está, que Él puede venir a tu corazón para que Él venga, ¿no? Y te selle. Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará. Que Él nos posee y nos guardará. Nadie puede romper el sello de Dios. Amén por eso. Nadie puede quitarte el sello que el Espíritu Santo ha puesto. Y número 2, nos ha dado la garantía. La experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un adelanto de la bendición del cielo y es la garantía de que algún día entraremos en la plena posesión de la bendición de Dios. Me encanta cómo la Biblia nos habla del Espíritu Santo, que es la garantía. ¿Y por qué habla del Espíritu Santo como la garantía? ¿De dónde viene este concepto? Este concepto viene del Antiguo Testamento. Cuando tú, no sé, prestabas a alguien dinero, esa persona te daba una garantía, ¿verdad? Te daba algo de su pertenencia, te lo daba a ti. Y era la garantía de que te iba a pagar, ¿no? De que iba a estar ahí, de que iba a estar presente. Y me encanta pensar en el Espíritu Santo como esa posesión de Dios que le da al ser humano como la garantía de la esperanza eterna. Decir, te doy al Espíritu Santo, que es parte de mí, lo pongo en ti como una garantía de que yo voy a volver por ti, de que hay una esperanza eterna a la que tú perteneces. Y el Espíritu es esa garantía que Él nos da, que tenemos como iglesia, de que hay una esperanza verdadera, hay una esperanza cierta de la cual podemos ser parte y disfrutar. Me encanta la palabra garantía y lo que significa. Ok, y todo esto Dios lo hizo para alabanza de su gloria. ¿Por qué Dios te quería salvar? ¿Por qué Dios hizo todo esto de escogerte, de adoptarte, de aceptarte, de perdonarte, de comprarte? ¿Por qué te da su Espíritu Santo? Para alabanza de su gloria. No es solo para nuestro beneficio, sino es para que tú y yo alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Que otros se enteren de lo que Dios hizo contigo, de que Dios se entere de lo que Dios hizo contigo, conmigo, de la redención. Es una gran noticia, es algo que tenemos que proclamar, es algo con lo que no nos podemos quedar callados. Amén. Muy bien, ahí veo algunas Amén. caras, pero no escucho a todos. Muy bien, vamos a lo que sigue en estos últimos minutos. Por último, oración por entendimiento. Oración. Vimos 3 temas, espero que los hayas podido notar. El primero fue el saludo, como las secciones que vimos, el saludo. La segunda sección fue la Trinidad en la redención. Y la tercera parte es oración por entendimiento. Efesios 15:23 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias
por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a lo que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo ora primero para que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y luego para que vivamos a la altura de estas maravillosas bendiciones y las pongamos en obra cada día. Que esta sea nuestra oración, chicos. Que esta sea nuestra oración. Señor, permíteme entender la obra que tú hiciste en la cruz por mí. Permíteme entender en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, lo que tú hiciste por mí. Y permíteme vivir a la altura de estas maravillosas bendiciones y que las pueda poner en obra cada día. Hay que orar por esto. No por todo el conocimiento, no por todas las, o sea, sí por sabiduría, pero no por todo el intelecto, sino que lo que estudiemos, lo que aprendamos, lo entendamos para poder llevarlo a cabo. Pablo oraba que Dios diera entendimiento espiritual y que la iglesia conociera la esperanza de su llamamiento, que conociera, que tuviera entendimiento espiritual para discernir las cosas espirituales. No sé si te llegó a pasar que te conviertes y empiezas a entender tantas cosas que dices, no sé por qué entiendo esto, antes no lo hubiera podido entender, pero es porque el Espíritu es el que nos da la capacidad de discernir y una esperanza del llamamiento. Nosotros tenemos una esperanza, iglesia, que no viene de este mundo, que no viene de las noticias, que no viene de lo que el mundo tiene que decirnos, sino una esperanza eterna. Aun cuando viene la muerte, aun cuando hay pérdida, aun cuando las cosas puedan salir mal, nosotros debemos de conocer la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza de la resurrección. Pablo está hablando en los últimos versículos y habla de la grandeza del poder de Dios, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que nos da la esperanza eterna. Y es el poder que actúa, dice Efesios, dice el poder para con nosotros los que creemos. Es el poder que tenemos a nuestro alcance. A nuestro alcance tenemos el poder que levantó a Cristo de los muertos. No para manejarlo como nos conviene ni como queremos, sino dice la Biblia en el versículo 19, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Creo que ya terminé. Bueno, me falta una diapositiva más. Y justo a tiempo. Justo a tiempo. Nada más quiero decirles algunas cosas antes de terminar. ¿Estaban anotando? Sí. Perdónenme. Ahí va. No solo ¿Listo? No. No, aún ¿Un no. poquito más? Dale. Sí. Que nos conocieran su poder. ¿Ve? ¿Por qué dice que somos una herencia para Cristo? Ok, dice, déjenlo leo aquí en mi material porque no veo. Vamos a leer, ¿qué versículo es? Dice 19, ajá. No solo tenemos una herencia en Cristo, sino que somos una herencia para Cristo en el 11. Sí. Este artículo 11. Tenemos una herencia eterna, pero también
somos una herencia para Cristo porque, no sé si recuerdan en Isaías 53, cuando está hablando acerca de Jesús y del sacrificio que él estaba haciendo, cuando es la profecía de Jesús, y dice que él estaba viendo la herencia, él estaba viendo el resultado del sufrimiento. Somos herencia para Cristo porque él nos compró. O sea, somos su tesoro, somos lo que él derramó, lo que él pagó, eso somos para él. Somos la herencia que él pagó, somos la herencia que él poseyó a través del sacrificio que él hizo en la cruz, en el derramamiento de su sangre. No sé si me di a entender. Sí, dice ahí en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Sí. Isaías 53, ¿qué? Sí. El versículo. 11. Muchas gracias, más. ¿50 qué, verdad? 53, 11. Ok, gracias. Y por último, versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Nada más déjenme, es que no lo tengo todo escrito, ahí está. La cabeza tiene que tener un cuerpo para actuar. De la cabeza sale todo, de nuestro cerebro sale todos los comandos, todo lo que tenemos que hacer, pero se necesita un cuerpo. La iglesia es literalmente las manos para hacer la obra de Cristo, los pies para ir por él a todas partes y la voz para proclamar su palabra. Somos el cuerpo de Cristo como iglesia y el cuerpo es muy, muy importante. Y bueno, ya terminé con Efesios 1 y ya se acabó el tiempo. Solo pues quiero decirles que la próxima semana voy a ir más tranquila, hoy porque fue el primer día y nos presentamos, nos conocimos, pero espero que haya quedado claro. Y también la siguiente semana terminaríamos, como las demás semanas, unos 10, 15 minutos antes. Pepe me daba la opción de darles un receso intermedio o terminar antes. Y preferí terminar antes, o sea, que fuera a terminar 9:15, 9:10, sí, 9:15 tal vez. Y vamos a ver Efesios 2. Entonces, lean Efesios 2 a detenimiento, no así, no nada más así como superficial, sino lean bien los conceptos, todo esto, investiguen si no saben lo que significa alguna palabra. Y también les voy a dejar una tarea más. Al principio vimos la semejanza de Efesios y Colosenses y vimos que en el contenido tienen 55 versículos que son exactamente iguales. No les voy a pedir los 55, les voy a pedir con 10. Con 10 está bien. Y me lo pueden mandar por 10. correo. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Me pueden que lo escuché bien. Ajá, sí. Bueno, la primera tarea es Efesios 2, leerlo con detenimiento. Y la segunda, tienen que leer Efesios y Colosenses y buscar los versículos que son exactamente iguales. Búsquenlos en la Reina Valera, de preferencia. Y me los mandan por correo. No sé cómo les pueda mandar mi correo o si Pepe se los pueda mandar. Sí, ahorita terminando, si tú gustas, Maureen, Ajá. te puedo agregar al grupo donde están todos ellos, por Sí. si quieres mandar material y cosas. Y Ok. por ahí, ahorita que te agregue, puedes ponerles tu correo. Súper. Y ya pues sería pues todo de En mi Efesios y parte. Colosenses, ¿verdad? Sí, Efesios y Filipenses. Efesios y Filipenses. No, Colosenses. perdón, Efesios y Colosenses, perdónenme. Ok. Efesios y Colosenses, sí. 10 nada más, ¿verdad? Okay. Sí, nada más 10. No se copien, no se pasen los versículos, ¿eh? Los vamos a buscar apenas. Pues me gustaría orar antes de irnos. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, de aprender, Señor, de
de poder escudriñar lo que hay en tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, a cada alumno, Dios, que viene con un corazón hambriento, dispuesto, enseñable, Señor. Y pido en general, Dios, para que nos ayudes a tener un entendimiento de la obra tuya en la cruz, Señor. Que abres nuestro entendimiento, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, y que tengamos un entendimiento espiritual, Señor, y que sepamos y estemos afirmados, Dios, en la esperanza eterna que tú nos has dado. Permítenos vivir, Señor, en la realidad eterna, espiritual que tú has provisto a través del sacrificio, a través de tu Espíritu Santo, Dios, que nos has dado, Señor. Bendice a cada uno, Dios, y sigue hablando de manera especial, de manera específica, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias a ti, Dani. Gracias a ti. Que Dios te bendiga mucho más. A todos, antes de que se vayan, simplemente animarlos a que entren puntualmente para poder aprovechar el tiempo a las 8 y pues que cumplan con sus tareas. Y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias, Dani. Bendiciones. Bye bye a todos. Ay, Pepe, bendiciones. Dios. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Bye. Bye.